Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión quiero dedicar este video de esclerosis múltiple a la Universidad Cooperativa de Colombia. Va dirigido para ustedes, espero que les guste mucho. Mi nombre es Mario Adrián González Guerrero, soy médico interno de pregrado de la Universidad de Guadalajara y estoy haciendo mi internado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estoy realizando este video gracias a la invitación de Erika Olaya, que es alumna de la Universidad Cooperativa de Colombia y que está ahorita realizando una estancia aquí con nosotros en la universidad. Espero que les guste. Vamos a empezar a revisar el tema. Tenemos que entender qué es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la cual existen linfocitos T autorreactivos como linfocitos T H1 y TH17 que van a atacar las vainas de mielina y por lo tanto van a generar una degradación de estas células, ¿sí?, de la mielina, y no van a permitir el impulso eléctrico adecuado por esa conducción saltatoria que se genera en las neuronas debido a los nódulos de Ranvier. Entonces, al ser una enfermedad de la mielina, tenemos que adentrarnos un poquito en qué tipos de enfermedades de la mielina existen. Y el Bradley de neurología los divide en tres tipos específicamente: las desmielinizantes, las mielinoclásticas y también otro subtipo de desmielinizantes, pero se llaman leucodistrofias, debido a que está centrado en anomalías metabólicas que condicionan daños a la mielina. ¿Sale? Y tenemos esta tabla muy bonita de las enfermedades de la mielina. Algunas son autoinmunes, que aquí se podría meter un poquito la esclerosis múltiple, como la encefalomielitis diseminada aguda, la leucoencefalopatía de la esclerosis múltiple aguda, infecciones que también pueden generarse, como la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es generado por el virus del JC, que más adelante vamos a hablar de él, las tóxicas o metabólicas, que se generan por monóxido de carbono, por deficiencia de vitamina B12, por intoxicación por mercurio, alcohol, tabaco, la enfermedad de Marshall-Fiava-Bignami, que esta es una degeneración del cuerpo calloso, generada sobre todo en pacientes que consumen mucho vino barato, sobre todo se da en Europa, también por hipoxia y por radiación. Algunas enfermedades vasculares como la enfermedad de Vince-Wagner, que es un tipo de demencia, y enfermedades hereditarias como la adrenoleucodistrofia, la leucodistrofia metacromática, la enfermedad de Krabbe, la enfermedad de Alexander, la enfermedad de Canavan-Van Boger-Bernard, la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher y la fenilcetonuria. Entonces, nos vamos a centrar en las desmielinizantes y en las de carácter autoinmune, como lo es la esclerosis múltiple. Hablando un poquito de la epidemiología de la esclerosis múltiple, esta puede comenzar a cualquier edad realmente, aunque un artículo de Nature nos dice que la edad a la que más frecuente se presenta es a los 30 años, ¿sale? Es rara antes de los 10 años, solamente se presenta en 2% de los casos, y después de los 60 también es rara, con un 10% de casos. Fíjense, el 70% de ellos se presentan entre los 20 y los 40 años, con un pico de incidencia, ¿en qué edad dijimos? A los 30 años. Afecta con mayor frecuencia a mujeres que a varones, como cualquier enfermedad autoinmune, a excepción de la espondilitis anquilosante, que es más común en varones, con el HLA-B27, y en edades tardías, arriba de los 45 años, la proporción se iguala. Esto quiere decir que después de los 45 años, tanto un hombre como una mujer pueden tener en mismas proporciones la esclerosis múltiple. Eso en cuanto a la epidemiología. La etiopatogenia, pues antes se pensaba que era idiopática totalmente, después ya se relacionaron a ciertos agentes como los factores ambientales. Un déficit de vitamina D te predispone a generar o a tener esclerosis múltiple. También la latitud, dependiendo de dónde, en qué zona vivas. Si estás arriba de los 40 y 60 grados de latitud, puedes tener un poquito más de riesgo de tener esclerosis múltiple. El virus de Epstein va a estar relacionado, y el tabaco. La carga genética: si tú tienes a alguien que tuvo esclerosis múltiple, ya tienes de entrada de 10 a 50 veces más riesgo de presentar la enfermedad. Entonces tienes que tener un poco de cuidado o estar consciente de que tú puedes desarrollarla. Y se ha visto una significancia entre pacientes que tienen ciertos tipos de HLA en diferentes haplotipos. Recordemos que el HLA es el antígeno leucocitario humano, y el DRB1 1501, DQA1 asterisco 0102, el DQB1 asterisco 0206,
en la región del complejo mayor histocompatibilidad clase 2 o del antígeno leucocitario humano, estos haplotipos se han visto que tienen relación ya directa con la esclerosis múltiple. Ahora vamos a hablar un poco de la etiopatogenia, esto me encanta, o de la fisiopatología, de cómo ocurre la degeneración de mielina en la esclerosis múltiple. Del lado izquierdo tenemos a los linfocitos T, pero no son cualquier linfocitos T, son linfocitos T H1, CD4 y TH17. Recordemos que los CD4 son los cooperadores. Entonces estos TH1 y TH17 atacan las vainas de mielina directamente, ¿sale? Mientras que existen otro tipo de linfocitos, que son los linfocitos TH2, que quieren bloquear o que pelean contra los linfocitos TH1 y TH17 para que esto no siga ocurriendo. Sin embargo, la inflamación y la desmielinización local exponen nuevos antígenos de mielina, aportando nuevas dianas para las células T autorreactivas, los linfocitos T. Este fenómeno es conocido como diseminación epitópica. ¿Esto qué quiere decir? Los linfocitos TH1 y TH17 atacan las vainas de mielina, se exponen más antígenos por esa pelea interminable entre estos linfocitos con los TH2, se exponen más epítopes o más antígenos en las vainas de mielina y esto perpetúa la enfermedad o la hace más grave. Así básicamente. Este es un artículo de New England Journal y pues nos esquematiza más o menos lo mismo que yo les estaba diciendo. Aquí añade a los macrófagos, que también tienen un papel importante junto con las células T. Les voy a señalar aquí con una flechita, discúlpenme. Ok, ya. Bueno, fíjense. Ahí va. Aquí están los linfocitos T y los macrófagos atacando las vainas de mielina directamente. Están los macrófagos, los linfocitos T, el vaso sanguíneo acá, perdón, la microglia y la región que empieza a ser desmielinizada. Entonces, como ya dijimos, con la diseminación epitópica, más antígenos se van a empezar a liberar y por lo tanto vamos a poder tener más desmielinización. Aquí encontramos otro, en el artículo de Nature del 2015 cómo empieza a hacer la degeneración y dónde empieza a actuar principalmente, ¿sale? Tenemos aquí la médula cervical de una persona sana, la torácica y la lumbar. Y después, en una enfermedad remitente recurrente, que ahorita vamos a hablar de los subtipos de la esclerosis múltiple, las zonas principales en las que se están dañando, ¿sale? Las astas posteriores, un poquito la anterior, aquí en la torácica las astas anteriores, las zonas de desmielinización, y fíjense, pues afecta tanto materia gris como materia blanca, ¿sale? Puede afectar inclusive los ventrículos y dependiendo del curso que tenga la enfermedad y de la progresión que va a tener. Y esta imagen se me hizo muy bonita y muy atractiva. Es un poco ya con más intensidad sobre cómo se genera la esclerosis múltiple. Todo el proceso que ocurre desde que sale del timo el linfocito T autorreactivo hasta que llega al nódulo linfático y toda la serie de procesos que tienen que generarse para que las TCD8 se integren a la circulación sanguínea, al sistema nervioso central y empiecen a atacar con una infiltración las venas de mielina, ¿sale? Bien, aquí tenemos ahora sí los subtipos de esclerosis múltiple. Son 4 específicamente. Está la esclerosis múltiple remitente recurrente, que aquí se encuentra en la mayoría de los casos, 85% de los mismos. La esclerosis múltiple secundariamente progresiva, que debemos mencionar que de una remitente recurrente, ¿esto qué quiere decir? Tienes un ataque de esclerosis múltiple, remite, ya no lo tienes, estás bien un tiempo y posteriormente vuelves a tener otro ataque, ¿sale? 50% de estos pacientes a los 10 años van a progresar a una esclerosis múltiple secundariamente progresiva y esto lo hace un poco más agresivo. Es importante destacar que un 50% de casos de pacientes a los 25 años de que son diagnosticados de la enfermedad ya van a recurrir o van a necesitar de una silla de ruedas para pues transportarse porque el daño va a ser masivo, ¿vale? Tenemos entonces también la esclerosis múltiple primariamente progresiva, no tuvo una causa que desencadenara esta esclerosis múltiple y está en 15% de los casos.
y la esclerosis múltiple progresiva recidivante, que solamente se encuentra en 5% de casos. Se denomina síndrome desmielinizante aislado a un caso de pacientes que presentan un primer episodio clínico sugerente de desmielinización, pero que no tienen criterios en la resonancia magnética que nos indiquen una diseminación en el tiempo. Ahorita vamos a ver los criterios de McDonald y las series de eventos o la serie de hallazgos que podemos encontrar en las resonancias que nos sugieren que los pacientes tienen esclerosis múltiple, ¿vale? Y vamos a ver que aparte de esos subtipos, tenemos ciertas variantes de la enfermedad de la esclerosis múltiple. Está esta variante, o variante Marburg, o la enfermedad de Marburg, que es fatal, ¿sale? Es una esclerosis múltiple fulminante que te puede llevar a la muerte rapidísimo. Esta se asocia a una lesión pseudotumoral única o multifocal con efecto de masa, como lo vemos aquí en estas imágenes, que puede ocasionar un síndrome de herniación cerebral y causar la muerte en días o pocas semanas, ¿sale? Este artículo del 2012 se publicó en Bogotá y es de un paciente que llegó con alteración del estado de alerta, pensaron que tenía una neuroinfección, comenzaron a abordarlo, vieron que después tenía esclerosis múltiple, lo empezaron a tratar con todo lo que tenían, pero la variante fue tan rápidamente progresiva que el paciente en cuestión de días falleció. Tenemos que tener en cuenta que puede haber diferenciales de esta enfermedad como la leucoencefalitis aguda hemorrágica o enfermedad de Weston-Hurst, que es una rara presentación hiperaguda y fulminante de la enfermedad desmielinizante, constituyendo la forma más grave de encefalomielitis aguda diseminada. Sería como el diferencial de esta variante Marburg o enfermedad de Marburg de la esclerosis múltiple, ¿sale? Tenemos otras variantes y aquí hay como 6 subtipos de variantes. Ahorita vamos a ver todas, ya vimos la Marburg. Ahora tenemos esta que es enfermedad de Schilder o esclerosis mielinoclástica difusa, ¿sale? Es un trastorno progresivo desmielizante del sistema nervioso central. La diferencia es que esto se presenta más en niños, ¿sale? Hasta el momento se han detectado menos de 20 casos esporádicos, en su mayoría son varones, ¿sale? Eso es importante. Es mucho más frecuente en niños, como los cuadritos de la derecha que tenemos. El tratamiento va a ser con glucocorticoides y ciclosporina y la esperanza de vida es a un año de 40% de los pacientes, o inclusive menor a un año, ¿sale? Una definición práctica propuesta por Poser incluye los siguientes componentes. Estos son los componentes que tiene la enfermedad de Schiller, ¿sale? Es un trastorno subagudo o mielinoclástico crónico con 1 o 2 placas aproximadamente simétricas de al menos 2 por 3 centímetros en 2 de 3 dimensiones. El segundo componente es la implicación del centro semiovoide o semioval, y estas son las únicas lesiones basadas en hallazgos clínicos y paraclínicos o de imagen. Y tenemos que excluir la adrenoleucodistrofia. Aquí en la imagen vemos la imagen pseudo-oval, las diferentes parches de la enfermedad, y pues es en niños, ¿vale? Eso son lo que propone Poser. Y tenemos otra variante que es la neuromielitis óptica o enfermedad de De Vic. La enfermedad de De Vic me gusta mucho porque aquí hay anticuerpos que son anti el receptor o anti-acuaporina tipo 4. Este canal de acuaporina tipo 4 se encuentra a nivel cerebral y es el responsable de que podamos tener una hiponatremia crónica. ¿Qué quiere decir hiponatremia crónica? Mayor a 48 horas, ¿sale? Porque los osmolitos cerebrales como la taurina, el fosfatidilinoacetol, etc., actúan y soportan los cambios drásticos de la osmolaridad, así como la acuaporina tipo 4 que nos ayuda bastante también, ¿sabes? Pero aquí hay una afectación en la antiacuaporina tipo 4, lo que empieza a generar desmielinización también. Y tiene varios componentes. Hay una pérdida visual aguda, a menudo es bilateral, la pérdida visual, por eso tenemos aquí en la TAC cómo se muestran los dos nervios ópticos afectados. Puede haber una mielitis transversa aguda. Tiene signos y síntomas visuales y de la médula espinal que son a menudo presentados casi simultáneamente. 50% de los pacientes tienen lesiones en el hipotálamo, lo que va a ocasionar endocrinopatías, eso es muy importante. Y 60% de los casos van a llegar a generar ceguera totalmente, ¿va? Hay parálisis permanente de una extremidad en 50% de los casos. Y esta neuromielitis óptica está muy relacionado con
con otras enfermedades autoinmunes, sobre todo con el síndrome de Sjögren, ¿sale? 40% de pacientes tienen un trastorno autoinmunitario sistémico agregado. Ya puede ser lupus eritematoso sistémico, Sjögren, vasculitis por P. ANCAS. También se han reportado casos con miastenia gravis, Hashimoto o colagenopatías que tienen asociado la neuromielitis óptica o la enfermedad de Devic. Aquí vemos cómo se presenta con una resonancia magnética. Y pues el tratamiento de esta enfermedad va a ser con glucocorticoides 1 a 2 gramos al día por 5 a 10 días, más prednisona en dosis decrecientes. Vamos a ir bajando la dosis de prednisona, ¿sale? La complicación puede ser mielitis cervical, una falla respiratoria y te puede llevar inclusive a la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. 40% de pacientes tienen un trastorno autoinmunitario sistémico, que fue lo que ya les había comentado. Bien, esta es otra variante también importante, que se llama esclerosis concéntrica de Vallot. Me gusta mucho el nombre. Y no sé si han visto el libro de la selva, Balú, pues lo pudieron utilizar como un tipo de mnemotecnia para que se lo aprendan, ¿vale? La esclerosis concéntrica de Vallot también es uno de los subtipos de esclerosis múltiple. Este se presenta ya más en edad adulta. Y tienen un cuadro clínico de dolor de cabeza, afasia, disfunción cognitiva conductual y convulsiones. La progresión es rápida también, de 3 semanas a 3 meses y medio, ¿sale? Hay lesiones desmelinizantes tumefactivas agudas con algunas bandas alternas de mielina intacta, así como se muestra en la imagen, y dañada, que pueden ser lesiones que explican el diagnóstico de anillos de Vallot, así como se ven aquí, por resonancia magnética en algunos pacientes. Así es como vemos la esclerosis concéntrica de Vallot. Vean que hay una diferencia en cómo se presenta la enfermedad o la variante Schilder, que es más común en niños. Aquí vean lo que va a generarse, los anillitos que va generando que no se encuentran en la enfermedad de Schiller. Aquí los vamos a representar. Son varios tipos de anillos y van haciendo como capitas en forma de cebolla, ¿sabes? Como lo veíamos en la imagen pasada. Así, por eso es esclerosis concéntrica de Vallot, y esa sería la diferencia con la enfermedad de Schilder. Los diferenciales pues puede ser ya una neoplasia o un absceso por la forma o la imagen que encontramos de los pacientes con los estudios, ¿vale? Con este artículo de 2018 de las variantes de la esclerosis múltiple de la Universidad de Colorado, nos arroja esta tablita que me parece muy buena y que nos resume ya los tipos de variantes, que sería la esclerosis múltiple, tal cual como la conocemos, el de Vic, la esclerosis concéntrica de Vallot, la enfermedad de Schiller y la esclerosis múltiple aguda o la variante Marburg. ¿Sale? Como ven, son 5 diferentes, más lo que puede haber asociado en la esclerosis múltiple. Va. Entonces, en la esclerosis múltiple normal, pues puede presentarse ya sea en niños o adultos. Los primeros eventos pueden ser subclínicos, luego ya vamos a tener deficiencias tempranas que pueden ser reversibles. Y luego va a ser rápidamente progresiva en 50% de los casos. La neuromielitis óptica o de David, que dijimos que teníamos anticuerpos contra acopolinia tipo 4, se presenta más en los niños, pero también puede haber en adulto. Tiene un inicio agudo. Puede haber una mielopatía sincrónica temprana. Y pues la neuropatía óptica, ¿sale? Que es lo primero que encontramos. Puede arreglarse y puede ser o generar déficits severos con cada ataque, ¿vale? Algo que también es importante destacar es que pueden tener parálisis permanente de una extremidad en 50% de los casos, como ya lo habíamos comentado, y que la esclerosis múltiple con una variante óptico-raquídea es la que presenta más frecuentemente la enfermedad de Vic. Bien, la esclerosis concéntrica de Vallot también puede ser en niños o adultos. Son síntomas sugestivos de una masa que pueden ocurrir. Tienen lesiones típicas en la presentación que sugieren la masa y raramente pueden ocurrir durante el curso de una esclerosis múltiple normal, ¿sabes? A través de la resonancia magnética es más común que se pueda encontrar, ¿sí?
históricamente pues es una enfermedad aguda y que puede llevarte a la muerte, ¿sabes? La enfermedad de Schindler pues es predominantemente en niños, es la única que es más predominantemente en niños. Aquí tenemos dolores de cabeza, vómitos, eh, también hay convulsiones, tienen problemas visuales porque está afectada la zona cortical y tiene neuritis óptica que puede ser bilateral. No hay pródromos y es variable, ¿sí? El curso. Y la variante Marburg dijimos que es la más agresiva de todas, está tanto en niños como en adultos. Típicamente en adultos jóvenes el inicio es agudo, tiene pobre respuesta, hay muerte y no es poco común que sea a las semanas o a los meses. Y típicamente es monofásica. Bien. Aquí tenemos otras, es la misma tabla que se continúa y aquí nos habla ahora sí de lo que vamos a encontrar tanto en la resonancia magnética, en el conteo ya en el líquido cefalorraquídeo y en los hallazgos patológicos. Va. Bien, lo que me interesa que veamos en la resonancia magnética es, por ejemplo, en la esclerosis múltiple recurrente tenemos el cerebro y los cordones cerebrales con unas lesiones multifocales y son lesiones periventriculares, ¿sale? Lo- la, la cuerda espinal o la médula espinal en cortos segmentos, menos de 2 y se envuelve parcialmente es transverso y en mm, bueno, en la forma T1 de la resonancia hay hipointensidades agudas o crónicas. En la variante de Vic el cerebro es normal, las cuerdas espinales pueden verse con eh, afectación difusa, transversa y la patología vertical. Y puede haber en la región T1 hipointensidades agudas y crónicas. ¿Sale? Aquí sí puede haber, había comentado que también en la recurrente, pero no, es al contrario, no hay hipointensidades en T1, en la forma aguda o crónica en la esclerosis múltiple recurrente. La esclerosis concéntrica de Valot, pues ya lo habíamos dicho, se ven como anillos ahí formados, como bolitas que semejan a un tumor cerebral o una neoplasia, pero que en realidad se pueden distinguir porque se ven como capitas de cebolla que van generándose ahí en el sistema nervioso central, en el cerebro, ¿va? Lesiones lamelares, aquí dice, que acompañan a la esclerosis múltiple o a la forma típica de la esclerosis múltiple. La enfermedad de Schindler, pues es larga esta enfermedad, digo más bien, es largo la masa que se ve en la resonancia magnética de 3 por 2 centímetros, bihemisférica. El cerebro, su materia blanca, puede tener lesiones y puede encontrarse en una edad temprana, ¿sale? Y la variante Marburg, pues son lesiones multifocales difusas de la materia blanca y hay lesiones en el cerebro y pues en la corteza cerebral. Ahorita vamos a hablar un poco sobre los hallazgos del líquido cefalorraquídeo. Vean nada más que en la enfermedad de Vic casi se encuentran más de 100 glóbulos blancos o leucocitos y es común que haya neutrófilos. Hay insuficientes estudios para la esclerosis concéntrica de Valot y en la enfermedad de Schindler puede ser normal o típico como en la esclerosis múltiple. La patología ya no nos vamos a meter tanto porque vamos a hablar de ello un poquito más tarde. Aquí esta imagen solamente la puse para que vean la clasificación del 2014 de los subtipos de la esclerosis múltiple que ya habíamos hablado anteriormente, entonces no lo vamos a saltar, nada más para que la tengan en cuenta. Y la clínica, esto sí es bien importante, como es una enfermedad autoinmune que afecta a las vainas de mielina, todos los impulsos saltatorios se van a ver afectados y vamos a tener alteración de la sensibilidad con los pacientes en 45% de los casos. Va a haber dolor en 50% de ellos. Van a tener disfunción vesical, o sea, problemas para orinar en 90%. Estreñimiento también, porque si no funciona la conexión neuronal, todo tu sistema nervioso se va a ver atrofiado, ¿sabes? El estreñimiento va a estar en 30% de pacientes. Depresión, como no pueden realizar sus actividades de manera normal, pues tienden a deprimirse, obviamente. Y 50% de los pacientes tienen depresión, aunque yo creo que este porcentaje puede aumentar, ¿no?
La euforia se encuentra en 20% o menos de los pacientes. Tienen deterioro cognitivo del 40 a 70% de los mismos y conforme progresa la enfermedad este deterioro cognitivo puede aumentarse. Neuralgia de trigémino es un porcentaje bajo, 6%. Pueden tener disartria, ataxia, oftalmoplegia internuclear, entre otras cosas. Epilepsia la van a presentar solamente 5% de los pacientes. La narcolepsia también está o puede presentarse, pero se asocia mucho a un antígeno leucocitario humano, el DR2. Debilidad, espasmos y ataxia se presentan en el 40% de los casos. Cambios sensitivos ya habíamos comentado, en 45% de los mismos. Afectaciones intestinales, ya habíamos dicho, también estreñimiento en 30% de los casos. Y hay alteraciones sexuales, lo que también los trae a la depresión en los pacientes, en 50 a 90% de los casos. Tienen incontinencia, frecuencia o retención. E inclusive tienen una afectación en el músculo detrusor, me parece. Permítanme un poquito. Bueno, sí. Pero hablando un poquito ya más del sistema nervioso central, pueden tener desmineralización que afecta la entrada o salida de algunos nervios craneales, como lo es el 5, el 7 y el 9. Esto nos va a generar neuralgia del trigémino, que ya dijimos que está en 6% de los casos, y espasmos hemifaciales e inclusive neuralgia del nervio craneal glosofaringeo, que puede llegar a presentarse antes de los 50 años. ¿Sale? Eso es más o menos algo de la clínica que tienen los pacientes, pero hay más cosas. Ahorita vamos a hablar del signo de Lermit y del signo de Uthoff. Primero vamos a hablar un poquito de la neuritis óptica. La neuritis óptica tiene 3 componentes importantes. Podemos hablar de una triada que incluye pérdida de la agudeza visual, alteración de la visión de los colores y dolor ocular ipsolateral, ¿sí? Solamente del lado donde se encuentra la mayor lesión que encontramos. Y esta pupila es muy importante que se la graben, así como la pupila de Argyll Robinson en pacientes con sífilis, la pupila de Marcus Boone en pacientes con esclerosis múltiple. ¿Qué pasa en esta pupila? Tú utilizas tu aparatito o simplemente una luz que salga de tu teléfono o de lo que quieras, una linterna, y cuando tú iluminas un ojo sano, se produce una contracción pupilar bilateral, ¿sale? Va a haber una miosis. Y, y si se estimula inmediatamente después el ojo afectado, la pupila se dilata, ¿sabes? Eso quiere decir, iluminas, las pupilas se contraen, iluminas el otro ojo que es el afectado, y esa pupila, en vez de seguir contraída, se abre, o sea, hace midriasis. Esa es la pupila de Marcus Boone, que está en esclerosis múltiple. Ahora sí vamos a hablar del signo o el fenómeno de Uthoff. ¿Qué pasa en el fenómeno de Uthoff? Tienen pérdida visual o oscurecimiento transitorio de la visión cuando hay una temperatura elevada. El calor afecta a los pacientes con esclerosis múltiple y les genera este fenómeno de Uthoff, que puede llegar a generar simplemente alteraciones en la visión o amaurosis, completamente una ceguera transitoria. Siempre que llegue un paciente así, no, pues cuando hice calor o terminé ese ejercicio me quedé sin poder ver. Piensen en esclerosis múltiple. El signo del Lermit se presenta en 20 a 40% de los casos. Y aquí tenemos sensaciones de choque eléctrico al flexionar el cuello, ¿sale? Por la conducción saltatoria que se va a ir generando, se siente como un impulso eléctrico muy enfadoso para los pacientes, ¿sale? Como un choque. La patología, que era lo que les dije que íbamos a hablar un poquito después. En el examen general en el cerebro, la esclerosis múltiple revela atrofia y dilatación ventricular. Las placas pueden ser o no visibles en la superficie de la médula espinal en la inspección. Aquí de lo que quiero que tengan mucha atención es en esto. Vean cómo se ve la afectación como si fueran unos deditos. A eso lo llamamos dedos de Dawson. Y vean aquí, hay que distinguir esto y distinguirlo de un microsangrado, entre otras cosas, porque se trata de esclerosis múltiple simplemente. Las lesiones individuales son usualmente pequeñas, de 1 a 2 centímetros, y las placas se desarrollan en una distribución perivenular y se ven con mayor frecuencia en la materia blanca periventricular, el tronco encefálico y la médula espinal. Estos son los dedos de Dawson, como les había comentado, que es un dato característico clínico en la resonancia magnética de esclerosis múltiple.
Aquí vemos en la imagencita de la A placas de desmielinización en el cerebro con distribución periventricular, que son las flechas que se muestran, y en la imagen B un infiltrado perivenoso de células inflamatorias en el centro de una placa de esclerosis múltiple. Como les comenté, los linfocitos T, los macrófagos, van a empezar a dañar las vainas de mielina y por eso va a haber una infiltración de células. Aquí, para el diagnóstico, necesitamos los criterios de McDonald. Los criterios de McDonald, ¿qué nos dicen? La presentación clínica, 2 o más ataques o brotes o 2 o más lesiones. 2 o más ataques o brotes y evidencia clínica objetiva de una lesión. El 3 es un ataque o brote con evidencia clínica objetiva de 2 o más lesiones. Y el 4, ataque o brote con evidencia clínica objetiva de una lesión y presencia monosintomática. ¿Va? Y datos adicionales, diseminación en el espacio demostrado por 2 o más lesiones por resonancia magnética consistentes en esclerosis múltiple, hallazgos de líquido cefalorraquídeo que ahorita vamos a ver, esperar otro ataque en un sitio diferente, diseminación en el tiempo demostrado por resonancia magnética, un segundo ataque clínico, y diseminación en el espacio demostrado por 2 o más lesiones por resonancia magnética consistentes de esclerosis múltiple, líquido cefalorraquídeo positivo, diseminación en el tiempo, con resonancia magnética y segundo ataque clínico. ¿Va? En el líquido cefalorraquídeo normalmente hay presencia de bandas oligoclonales o elevación del índice de inmunoglobulina, que ahorita vamos a ver un poquito más a fondo. ¿Y cuando se considera que un paciente tiene un ataque? Cuando se reporta de manera objetiva por él mismo y él dice que tuvo eventos neurológicos agudos que se mantuvieron más de 24 horas en ausencia de fiebre o infección. Aquí están los criterios de McDonald del 2010. Les puse la imagen anterior para simplificarlos un poquito, pero aquí los pueden ver. Y las anomalías del líquido cefalorraquídeo. 65% de los casos van a tener una celularidad normal. Esto quiere decir menos de 5 células por campo o por microlitro. La eplocitosis de mononucleares inmunoglobulina G sintetizada de forma intratecal. Eso sí es muy frecuente, como lo veíamos en la imagen anterior. Y este hallazgo se detecta en más del 75% de los pacientes, así como bandas oligoclonales. Más de 5 células en líquido cefalorraquídeo se presentan en 25% de los pacientes y más de 75 células polimorfonucleares o concentración proteínica mayor de 1 gramo sobre litro o de 100 miligramos sobre 100 mililitros también puede ser consistente. Y todo esto nos sugiere en el líquido cefalorraquídeo esclerosis múltiple. Pero siempre necesitamos pedir la resonancia magnética para ver si cumple con hallazgos o si cumple con criterios de McDonald. ¿Va? En cuanto a los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad tenemos varios. La neuromielitis óptica, la sarcoidosis, un síndrome de antifosfolípidos. Recordemos que es un estado protrombótico crónico, una vasculitis o un linfoma del sistema nervioso central. Esos son los diferenciales que nos menciona el libro de medicina interna Harrison. ¿Va? Y el tratamiento se divide en diferentes tipos de tratamiento dependiendo de la gravedad de la enfermedad. ¿Sí? Tenemos tratamientos que van a ir o vamos a utilizar cuando hay un brote agudo de la enfermedad. También hay otros tratamientos, otros medicamentos que sirven para modificar el curso clínico de la enfermedad y un tratamiento sintomático que vamos a abordar a continuación. El tratamiento del brote agudo siempre es con corticoides, siempre, o glucocorticoides. En general se utiliza 6-metilprednisolona en dosis de 1 gramo al día intravenoso durante 3 a 5 días, que es el tiempo en el que pasaría un brote normalmente, y que han demostrado su utilidad para cortar la duración de los brotes y acelerar la recuperación. También puede haber recambio plasmático, que el principal factor asociado a buena respuesta es el inicio precoz del tratamiento. Siempre que se sospeche esto, iníciale rápidamente el tratamiento, por favor. Muy bien. Y aquí tenemos los tratamientos modificadores de la enfermedad, que esto está muy interesante. El interferón beta es muy utilizado, sobre todo interferón beta que actúa sobre beta 1A y beta 1B. Estos estabilizan la barrera hematoencefálica. Generan con esto menor presentación antigénica, modulan la función de las células T y B, por eso son maravillosos, ¿sí? Si regulan esta función, no hay tanta inflamación y no hay tanta afectación a las venas de mielina. Reduce la actividad medida
en un 30% aproximadamente, pero tiene varios efectos adversos, como reacciones cutáneas y síntomas pseudogripales. Eso es lo que tiene. ¿Va? Ahí está el interferón. Tenemos también el acetato de glatiramero. ¿Y qué pasa con este acetato de glatiramero? Desvía la respuesta inmunitaria de TH1 hacia un patrón TH2. Acuérdense que las TH1 y las TH17 son las que atacaban las vainas de mielina, y las TH2 son las que defendían la vaina de mielina. Siempre hay un bueno y un malo en la historia. Entonces, si tenemos TH2, pues ya estas TH2 solamente van a defender la vaina de mielina. Por lo tanto, pueden generar una supresión colateral y citocinas inflamatorias. Tenemos también el dimetilfumarato, que es un derivado del ácido fumárico, disculpen, y este va a regular el estrés oxidativo, inhibiendo citocinas proinflamatorias, por lo cual reduce la tasa de brotes en 50% de los pacientes. Sin embargo, también tiene efectos adversos. Eleva las PFHs, puede generar linfopenia y molestias digestivas. También está la teriflunomida, que esta inhibe la síntesis de dihidrolato deshidrogenasa. Por lo tanto, bloquea los linfocitos autorreactivos. En cuanto a efectos adversos, tiene náuseas, diarrea, aumento también de PFHs, pruebas de función hepática y adelgazamiento capilar. El fingolimod es un agonista del receptor de S1P, que es lo mismo que lisofosfolípido de esfingosina 1-fosfato. Lisofosfolípido de esfingosina 1-fosfato, el S1P, que es secuestrador de linfocitos. Sirve mucho en remitente recurrente, o en el subtipo de esclerosis múltiple remitente recurrente, disminuyendo 50% de los brotes. En cuanto a efectos adversos, tiene bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Bien, tenemos el natalizumab. El natalizumab es un anticuerpo monoclonal, es terapia biológica que se une a una integrina llamada alfa-4, también conocida como BLA4, de linfocitos, esta integrina, y genera que pueda bloquear la unión con su receptor VCAM1, disminuyendo hasta el 68% de los brotes. El problema del natalizumab, a pesar de que es tan bueno disminuyendo la recurrencia de esta enfermedad, es que nos puede generar en muy poco porcentaje de pacientes, 0.3% o inclusive 0.03% de pacientes, nos puede generar leucoencefalopatía multifocal progresiva por el virus de Jung-Cunningham o de JC. Eso es el problema con natalizumab. El alemtuzumab, ¿cómo funciona? Es un anti-CD52, también es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre el clúster de diferenciación 52 de los linfocitos T y B, y que como efectos adversos puede generar enfermedades autoinmunes como tiroiditis en 36%, púrpura trombocitopénica idiopática en 1.4% y glomerulonefritis en 0.5%. ¿Va? La mitoxantrona es un antracilínico o antracíclico que tiene un efecto antitumoral. El efecto adverso en 2.8% de pacientes es que genera leucemia aguda. Mitoxantrona. Espero que me hayan seguido con todas estas explicaciones. Y bueno, también pueden inclusive utilizar azathioprina, que es un análogo de nucleócido de 6-mercaptopurina y que altera la síntesis de DNA y de RNA. ¿Vale? Pero ya pasando ahora al tratamiento sintomático. Bueno, perdón. Antes de esto tengo que mencionarles que han visto que funciona muy bien un anticuerpo monoclonal anti-CD20 llamado ocrelizumab. El ocrelizumab ha funcionado bien y dicen que puede frenar la progresión de la esclerosis múltiple. Habrá que hacer más estudios para saber qué tan eficiente puede ser el ocrelizumab. Ahora, el tratamiento sintomático, como dijimos que hay alteraciones en la marcha en 85% de los pacientes, tú utilizas un instrumento que le dices al paciente camine, y si camina menos de 7.6 metros, pues ya tiene una afectación en la marcha. Y la recomendación de la clase A es utilizar fampridina, ¿va?
Intervenciones no farmacológicas, pues simplemente ejercicio y rehabilitación. Cuando hay espasticidad y espasmos dolorosos, que está en el 90% de los casos, se utiliza esta escala llamada escala de Ashworth, NRS, y utilizas baclofeno, tizanidina y cannabinoides para mejorar esta situación. En otras cosas que puedes usar es fisioterapia, enfriamiento e hidroterapia. Hay fármacos que no tienen evidencias, como el dantroleno sódico, las benzodiazepinas, la gabapentina y la toxina botulínica. Cuando hay fatiga en los pacientes, que está en 80-90% de los casos, utiliza un instrumento que se llama FSMC y puedes utilizar fármacos como la 4-aminopiridina, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, amantadina y modafinilo. También puede ser fisioterapia, yoga, enfriamiento y conservación de energías, terapias de afrontamiento y terapia ocupacional. El dolor, que está en 45-80% de pacientes, lo puedes tratar como cannabinoides y el mismo tratamiento de otras causas de dolores, ¿sale? Y alteración en el almacenamiento de orina, como la hiperreflexia del detrusor, que ya habíamos comentado. No hay un medicamento clase A, pero pueden utilizar antimuscarínicos como la toxina botulínica. En cuanto a la disfunción del vaciado de la orina, que aquí hay hiporreflexia del detrusor, en 15% de los casos aquí usas antimuscarínicos, alfa-bloqueantes y antineoplásicos. Puedes usar pañales, vibrador, ejercicios pélvicos, entre otras cosas. Aquí vienen más cositas, si hay disfunción combinada del esfínter, toxina botulínica. Si hay alteraciones sexuales, utilizas inhibidores de fosfodiesterasa como sildenafil, vardenafil, tadalafil. Y alteraciones sexuales en la mujer como anorgasmia, utilizas lubricantes tópicos para la sequedad vaginal y andrógenos para la reducción de la libido. Si hay disfunción intestinal, pues usas laxantes, ¿sale? Si tienes neuralgia del trigémino, usas misoprostol, baclofeno o oxcarbazepina. Si tienes epilepsia, que está solamente en 5% de los casos, pues utilizas alguna terapia estándar. Si hay síntomas oculomotores, utilizas memantina, gabapentina y 3,4-diaminopiridina. Y si hay vértigo, agentes bloqueantes vestibulares. ¿Sale? Ahora seguimos todavía con los sintomáticos. Si hay disfagia, utilizas anticolinesterácicos. Si hay disartia, que está en el 5-25% de los pacientes, utilizas tratamientos para el temblor. Si hay alteraciones del sueño, le das modafinilo al paciente para el exceso de sueño, agentes dopaminérgicos para el síndrome de piernas inquietas. Si tenemos depresión, utilizas inhibidores selectivos de declaración de serotonina. Y si hay alteraciones cognitivas, aquí das donepezilo, ribastigmina y memantina. Bueno, eso sería todo de mi parte. Eso es esclerosis múltiple, un tema muy extenso, está muy bonito. Les pido que si les gustó el video me sigan en mis redes sociales. Estoy como el Baúl del Médico Blasto en Instagram, el Baúl del Médico Blasto también en YouTube y de misma forma en Facebook. Solamente en Twitter estoy como Mario el Médico Blasto. Espero que les haya servido. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Colombia. Y pues espero que no sea la última vez que la Universidad Cooperativa de Colombia me invite. Gracias a Erika Olaya también. Hasta la próxima. Por último les dejo las referencias que utilicé para esta presentación. Espero que les haya sido de ayuda. Nos vemos.